Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos en este lunes 9 de agosto del presente año, en el cual retornamos ya de vacaciones y espero que todos estemos con las pilas puestas para poder emprender ya esta primera unidad. Me parece que ya estoy compartiendo la pantalla, unidad uno, denominada Introducción a las teorías del desarrollo económico. Esto para el grupo teórico 01 del curso de Desarrollo Económico y Medio Ambiente. Antes de la sesión de la semana, ¿no? De vacaciones, antes de entrar a la semana de vacaciones, quedamos en denominar o nombrar al representante del curso. En esta oportunidad ya ustedes lo conocen, pero debo hacerlo público para que también quede grabado en la sesión que daremos inicio durante este ciclo a la comunicación directa con su servidor y el representante Kevin, a quienes ustedes han elegido para este grupo. Si no mal recuerdo, también tengo apuntado al suplente, representante suplente, que en este caso es Hamilton. Si no hay ningún error, puede decirme Kevin si estoy en lo correcto. Por favor, Kevin, será usted el representante oficial, digámoslo, titular, y Hamilton sería el suplente. ¿Es así? ¿Estamos por ahí? Hola, licenciado. Buenos días. Hola, buenos En días. sí, justamente así sería la dinámica para este ciclo, licenciado. Perfecto, muchísimas gracias. Enhorabuena para Kevin. Creo que fue uno de los representantes en algún grupo teórico de la jornada anterior del ciclo uno de organización internacional. Entonces, más o menos, Kevin conoce mi metodología de trabajo. En esta oportunidad es un poco diferente también debido a la naturaleza del curso, pero trataremos de enfocarnos siempre en algunas necesidades que ustedes tengan y canalizadas a través de Kevin o en su defecto a través de Hamilton. Así que a sus servicios y a sus órdenes. Cerrando este paréntesis, repito, creo que ya pueden ver mi pantalla. Eh, Veamos. Perfecto. Tenemos ahí la unidad uno. Creo que dejamos un documento antes de irnos a vacaciones que hablaba un poco sobre las teorías del teoría neoclásica y también la anterior, la teoría clásica económica. Bien, entonces un poco para introducir a qué nos vamos a referir sobre las teorías del desarrollo económico, voy a situarme en un contexto y será en el siglo XX, bueno, finales del siglo XIX, en donde ya se empieza a visualizar el cambio de una teoría clásica de la economía hacia una economía o una escuela neoclásica. Este cambio fue causa de nuevos pensamientos porque el tema de la riqueza se estaba modificando. Entonces ya no se contemplaba como anteriormente, anteriormente estoy hablando antes de la revolución industrial, por ejemplo, sino que ahora con el contexto que les comento del siglo finales del XIX al XX, en donde ya vemos un pensamiento de la riqueza distinto. Y en ese sentido, estas escuelas nos aportan diferentes concepciones que las vamos a estar estudiando en este día. Muchas de las diferencias, quizás en esto voy a introducirles, entre las diferencias que existen en ambas teorías, tanto de la clásica como la neoclásica, podemos atribuir diversas manifestaciones o visiones. Una de las formas más drásticas de ver las cosas, acá lo tenemos, una de las formas más drásticas de hacer esta diferencia es que la idea de valor, acá lo tengo, si notan en la flecha, ¿no? Que está un poco divergente, una flecha que indica, digamos, la que ustedes visualizan para el lado izquierdo, podríamos decir que es la corriente de la teoría clásica y para el lado derecho, esta sería la corriente de la escuela neoclásica. Entonces vamos a empezar en esta clase a diferenciarlos y que ustedes recuerden de lo que ya vieron en las clases de micro o macroeconomía.
Decía que una de las principales diferencias de estas teorías podríamos situarla en la idea de valor que cada una comprende, ¿verdad? Es decir, se pasa desde la teoría clásica de una perspectiva del valor en función de la producción, es decir, mi valor iba a estar en función de la producción, lo que yo produzco, eso es lo que vale, y ya con la teoría neoclásica, la idea de valor se inicia sobre la percepción. Es decir, ya tenemos un referente, trataremos de satisfacer al cliente, por así decirlo, y entonces mi valor de producción, de productividad, eh, de insumos para llevar hasta mi cadena de resultados con el producto, etcétera, etcétera, va a ser siempre atribuible a la percepción. ¿Se comprende? La idea de valor en ambas teorías es diferente. Repito, en la primera situamos una función meramente productiva, en la segunda un valor con función sobre la percepción de la gente. Ya lo vamos a analizar más a detalle. Estas dos ideas nos llevan a pensar en un concepto muy conocido, que también comúnmente se le denomina teoría del utilitarismo. Yo creo que ya lo han escuchado, ¿verdad? Aquí solo estamos refrescando, eso espero que lo hayan escuchado, pero si no, con gusto les voy a compartir un documento también que tengo preparado más adelante, en esta semana siempre, un documento al respecto del utilitarismo, que me imagino les va a servir. Un poco más elevado, sí, a diferencia de las clases habituales que tenemos en las economías básicas, pero me parece oportuno por el tema que estamos tratando de las teorías del crecimiento económico. Entonces, repito, esta idea divergente de valor nos lleva a pensar también a una idea del utilitarismo. ¿Y qué es el utilitarismo? En general tiene que ver este término con una definición de costo-beneficio. Es decir, costo-beneficio. Ustedes lo aplican en la vida cotidiana, ¿verdad? Si hago esto, ¿qué costo me trae? ¿Y qué beneficio me va a traer al enfrentar esos costos, por ejemplo? Y así vemos este ejercicio también aplicado a las políticas públicas cuando los tomadores de decisiones dicen, voy a realizar tal política y voy a ver qué costos implica la realización de X programa o X proyecto valorado, ¿no? Versus el beneficio que voy a obtener por ese proyecto o por esa política pública. Por ejemplo, Soft City se me ocurre, ¿no? El gobierno habrá tenido en su momento, si no es que en este momento lo está haciendo, un equipo en el que levantara un diagnóstico, ¿verdad? Y que evaluara los costos que acarreaba, tanto financiero como de daños y perjuicios a la población que pudiese estar afectada por este proyecto, llámese pequeños productores, llámese comerciantes, etcétera, etcétera, que pudiese haber salido afectada por la decisión de construir un corredor, ¿no?, turístico en la zona, el Surf City, ¿no? Entonces, el equipo, repito, tuvo que haber tenido este análisis, este diagnóstico, este levantamiento de costos, ¿no?, tanto de económicos, financieros, como de percepción, ¿verdad? Y que al final valoran si hacerlo o no en función del beneficio que acarrearía. Eh, Dicho sea de paso, digamos que se hizo este diagnóstico y ya se hizo la carretera, el Surf City y todo este pasillo y ya se inauguró, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir que el beneficio en el análisis fue mayor que su costo o que va a ser mayor. Digamos, su costo es fuerte, pero que va a ser retribuido de aquí a 5 años. Esto es lo que se llama en economía la tasa de retorno de un proyecto o de un programa o de una decisión de política pública, como lo estoy ejemplificando este día. Entonces, esto es el utilitarismo. ¿Qué tan útil va a ser, verdad? Mi aplicación, mi decisión,
mi actividad cotidiana. Esto lo podemos ver también en la ingeniería. Usted toma una decisión de ingeniería respecto a los costos o beneficios que cualquier decisión va a traer. Esto lo podemos ver también en la administración organizacional y en muchos casos, ¿verdad? En donde se aplica parte de lo que conocemos como la teoría, repito, del utilitarismo. No se me pierda. Estábamos hablando de la idea de valor, cómo esta idea de valor implica, ¿verdad? Si vamos a ver esta diferencia de producción y la percepción de la gente, implica también llegar a este análisis de la teoría del utilitarismo. Eso es lo que estoy explicando un poco. No obstante, hablar de la teoría clásica y hablar de la teoría neoclásica, debemos de tener muy claro que sumada a esta diferencia de la idea de valor que ambas tienen, la diferencia de la utilidad, repito, la utilidad, qué tan útil va a ser un valor, una decisión, una actividad. Cuando se trata de la teoría del valor, o podríamos decir otro elemento también, el crecimiento, u otro elemento, el trabajo, en la teoría clásica, fíjense bien, cuando se trata de estos tres elementos, repito, valor, crecimiento, trabajo, la utilidad, el concepto de la utilidad está ausente, o sea, no existe. ¿Por qué? Porque la teoría clásica de la economía tiende siempre a equilibrarse o manifestarse en relación a las tasas de intereses, por ejemplo, en relación a qué tanto se paga a los trabajadores, es decir, los sueldos, los salarios, son temas muy, muy puntuales, muy materializados. Por lo tanto, esta teoría clásica, un modelo clásico, no va a basar su acción en ver la oferta y la demanda, por ejemplo, que eso sí lo ve la economía neoclásica. Entonces aquí el tema de la utilidad solo me vale la pena verla en la teoría clásica a través de cosas muy puntuales. ¿Cuánto produzco? Repito, ¿cuál va a ser mi tasa de interés de la producción o de mi crédito que pueda tener o de mi ahorro, etcétera? Mi sueldo, ¿verdad? En función, o sea, la utilidad del trabajo es ganar un sueldo, dárselo a los trabajadores, sumar, digamos, soy una empresa, un empresario del sector privado, sumar productividad al país, ¿verdad? Y ya, eso es lo que explican los teóricos y analistas de esta escuela del modelo clásico de la economía. Es decir, el crecimiento relacionado, repito, a las tasas de interés, a la materialización de un trabajo, a la remuneración de vida, y ya. El término de utilidad, por eso se dice que en esta teoría casi que es ausente. En cambio, cuando se trata de la economía neoclásica, la utilidad sí ya adquiere una importancia más elevada. ¿Por qué? Porque ya más o menos lo había explicado. El equilibrio en esta economía neoclásica se basa en función de la oferta y en función de la demanda. Esto ya lo sabe muy bien, solo lo estoy refrescando. Esta función de la oferta y la demanda en los mercados se genera también a partir de la escasez, es decir, qué tanto o qué tan útil va a ser el bien o el servicio para una población. Y esto se entiende, repito, por el término de la escasez. Si a mí me falta algo y si hay alguien que produce ese algo que a mí me falta, llámese bien o servicio, entonces en términos de utilidad, ¿verdad? Para mí será positivo que lo produzca. ¿Me explico? Será positivo. Entonces ya aquí lo estoy viendo con la lupa de la satisfacción del cliente, de la satisfacción de esa persona. Y es así como se va comprendiendo un crecimiento económico basado en la satisfacción de la persona, basado en la utilidad de lo que se produce, basado en la utilidad de los bienes y servicios y marcado según la oferta y la demanda, generando esta perspectiva de equilibrio. Así, bueno, así se tiene, ¿verdad? El gráfico, producción, repito, para la teoría clásica, en la idea de valor, percepción para la teoría neoclásica y entre esta, implícitamente, el concepto de utilidad.
Así se tiene también, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, cuando se trata de una economía clásica, este valor hace referencia al costo de producción únicamente, ya lo dijimos, ¿no? Inversión es cubierta, acá lo señala, la inversión está cubierta totalmente por el ahorro, es decir, lo que es considerado como una propiedad que no puede separarse, ¿vea? En otras palabras, es inherente, ¿vea? La producción es inherente, por lo tanto, si tú quieres ahorrar, pues deberás de primero cubrir tu producción, cubrir tu inversión, para luego ver el ahorro, ¿no? Entonces, el ahorro no viene de una cadena de valor, fíjense, no viene de una cadena de utilidad, sino que viene en función siempre de la producción. Si saco los costos de producción, o sea, en pocas palabras, ¿no? Estoy resumiendo todas estas teorías que son a veces difíciles de comprender, pero lo estoy resumiendo de manera amena para que ustedes se recuerden y tratemos de tener las cosas más puntuales de ambas teorías. Repito, clásica, lo que le interesa es el costo de producción, ¿verdad? En cambio, en el digamos, viéndolo siempre de esta perspectiva del valor, en la teoría neoclásica de la economía, se interpreta según, repito, la oferta y la demanda, hemos dicho. Entonces aquí vamos a ver que vamos a estar enfocados en los precios y en el suministro, en esta cadena de suministro, cómo le llega al cliente, ¿no? Cómo le llega a la persona. Siendo así una propiedad, ¿verdad? Percibida, es decir, un elemento percibido, ¿verdad? ¿Qué tanto es caro un producto? ¿Cómo lo percibo yo? De eso es lo que se trata de estudiar en la teoría neoclásica de la economía. Ya no la estamos viendo como meramente máquina, ¿verdad? Sino que la estamos viendo más enfocada a cómo hacer crecer la economía. Recuérdense, estas teorías son de crecimiento económico. Entonces, en otras palabras, palabras sencillas, podríamos decirlo, el valor hará referencia a la utilidad en la visión neoclásica, ¿verdad? Mientras que en la clásica resalta únicamente los costos, ¿verdad? De ese valor. ¿Mm? Tenemos otra forma, digamos, de expresar esta diferencia entre teorías y podríamos destacar un tercer elemento. ¿Cuál dijimos que era el primer elemento? Bien, el primer elemento era esta idea de valor. El segundo elemento dijimos que era que esta idea de valor nos llevaba implícito la definición de un concepto y que era la utilidad, que después dijimos se desarrolla bajo el concepto de teoría del utilitarismo, como segundo elemento diferenciador. Y el tercer elemento diferenciador de estas teorías es el concepto de equilibrio, similar a lo que hemos hablado, pero hay que definirlo tal cual, ¿no? Equilibrio. Mientras que en la economía, el equilibrio es producido en el instante donde se cruza la oferta y la demanda, en la economía neoclásica, este cruce, ¿no? ¿A dónde voy a ver el equilibrio? ¿A dónde yo voy a ver mi valor? ¿A dónde yo voy a ver mi producción? ¿A dónde yo voy a ver mi utilidad? Bien, en este punto de equilibrio, ¿se acuerdan de aquellas curvas de oferta y demanda? Pues bien, en medio tendríamos que ver el equilibrio de esta oferta y demanda, si estamos produciendo para lo que se demanda o si estamos resolviendo la demanda con nuestra oferta. Esta curva, cuando llega a un punto de equilibrio, entonces podríamos mejorarla, ¿verdad? Parando nuestra oferta, es decir, ya no produciendo, o asumiendo que la población necesita más. Pero esto porque estamos tomando en cuenta la población, ¿se recuerda? Este es el concepto de equilibrio, generada por este cruce de oferta y demanda. Ahora, en la economía clásica, este equilibrio, ¿a dónde lo visualizamos? Es cuando el equilibrio se va a dar cuando se produce únicamente lo que yo les decía, ¿no? El ahorro. Cuando se produce un ahorro, vea, hay un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque no agoto, ¿verdad? Lo que he ganado, mis ingresos, sino que hago un valor agregado, digamos que este quizás sería el, la visión más cercana del concepto de valor que tiene la teoría clásica, ¿no? El valor agregado,
que el valor agregado sería cuando ya tienes tu inversión completa, ¿verdad? Ya has sacado tu inversión. Quienes venden dulce, galleta, bueno, cualquier tipo de materia, ustedes no me dejarán mentir que deben de sacar siempre el costo de producción, lo que invirtieron, y si les queda un ahorro, pues ese es su valor agregado. Ese es meramente perspectiva de la economía clásica. Entonces, así se venía produciendo. ¿Por qué es importante el énfasis en estas dos teorías? Porque así se venía produciendo, así se venía decidiendo también en aras de los gobiernos cómo producir, cómo invertir, cómo llevar este equilibrio. Ya decíamos, repito, en la economía clásica el equilibrio va a estar totalmente compartido hasta que llegues a un punto de equilibrio gracias al ahorro. Y en la teoría neoclásica este punto de equilibrio va a estar compartido gracias a la satisfacción de oferta y demanda. Esta curva de igualdad puede ser desigual, pero que tú la vas a controlar gracias a las decisiones que vas a tomar en el mercado. Estas dos concepciones nos lleva a pensar a otra cuarta diferencia. ¿Me explico? Si hay alguna duda, jóvenes, no tengan temor en interrumpirme. Yo los voy a leer en el chat, los puedo ver, ¿verdad? Estoy compartiendo pantalla, pero los puedo ver también en el chat. Y cualquier duda o sugerencia o comentario que se recuerden de otras clases que puedan abonar a esta, pues también háganlo sin mayor problema. Repito, ahora pasamos ya a una cuarta diferencia. Permítanme que creo que dejé de compartir. Ahí estamos. A una cuarta diferencia y es el tema de la racionalidad. El tema de racionalidad, veamos si se los puse acá. Bueno, no se los puse, pero lo vamos a platicar. El tema de la racionalidad, ¿qué tiene que ver, no? La preferencia racional, es decir, el comportamiento de compra y venta que se genera. Para los economistas neoclásicos, ahí es donde se puede observar esta preferencia racional en el comportamiento de compra y venta de los productos. En busca, y aquí ya le vamos sumando aquel elemento de utilidad, en busca de maximizar los beneficios y obviamente de esta utilidad. Entonces, esta idea de poder analizar el comportamiento de compra y venta se explica en lo que ya hacen los especialistas de marketing. Si ustedes ven, los especialistas de marketing siempre atienden a esta línea, siempre tratan de ver el comportamiento de toda la cadena de valor, desde que se hace un producto, cómo se vende, cómo se recibe, cómo la preferencia va creciendo, es decir, esta preferencia racional, ¿verdad?, del comportamiento de compra, para luego producir más, ¿verdad? Este valor, utilidad, beneficio, le hemos agregado el tema de la racionalidad. Los teóricos de la economía neoclásica están pendientes de este tema de la racionalidad. Repito. Ahora bien, en la economía clásica no se hace esta distinción de este pensamiento racional, como ya lo hemos visto, es un poco cuadrado, fue un poco cuadrado porque ahora meramente la economía clásica ha quedado, digamos, de lado, en cuanto ahora se pasa a desarrollar posturas neoclásicas y bueno, más adelante vamos a ver que no solo posturas neoclásicas, sino que también enfocados al término de desarrollo, vamos a ver teorías del desarrollo económico, ¿no? No solamente teoría económica, sino que del desarrollo económico, que lo vamos a ver más adelante y que esta clase es introductoria para ello. Entonces, la economía clásica, repito, no hace esta distinción de pensamiento o, sí, pensamiento racional, es decir, no centra su mirada en cuanto a la compra, en cuanto a la venta, sino que los beneficios, podríamos decirlo, en términos racionales, que explica la economía clásica, van a ser equivalentes al salario que reciben los trabajadores. Ya lo dijimos en un inicio, pero ahora lo estoy diciendo en términos racionales. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? El pensamiento racional, ¿qué es lo que yo quiero? Es nada más equivaler o igualar que el beneficio sea equivalente a un salario que van a recibir los trabajadores. Esa es mi preferencia más racional. Si los trabajadores reciben el salario, si la gente, los proveedores reciben un pago, entonces mi preferencia racional se va a dirigir
hacia esos beneficios, ¿no? ¿Me explico? Hay una gran diferencia. Yo creo que es abismal la diferencia. La economía clásica es muy cuadrada y atendió en su momento histórico. La teoría económica neoclásica no necesariamente atendió en un momento histórico, sino que diferentes elementos de la historia lograron que se desarrollara. Y cuando digo lograron que desarrollara, está la revolución industrial, está la escuela inglesa, está la escuela austríaca, está la escuela francesa con sus ideas, que lograron sumar y ver que la teoría clásica estaba un poco obsoleta para los nuevos retos a los que se estaba enfrentando el mundo. Y véase que después ya conocemos el proceso de la globalización. Entonces aquí es donde entran los neoclásicos, se tratan ya de asumir responsabilidad en cuanto a estudiar la línea de comportamiento de toda la cadena de valor, la línea de comportamiento de la compra y venta de los usuarios, de los clientes, de la gente, de la sociedad, y en esta medida se van desarrollando las teorías. Y en esa medida se va comprendiendo que el crecimiento económico ya no viene dado solo por suplir necesidades de trabajadores, suplir necesidades de la producción, sino que elevar esa producción hacia valores agregados. Y por eso el PIB, que es un indicador que mide la productividad de un país, va también tratando la forma de integrar estos elementos para hacerlo crecer, ¿no? Para hacerlo crecer. ¿Por qué? Porque a medida que tú creces del PIB, tienes también las posibilidades de ejecutar, estoy hablando en términos de gobierno, ejecutar alguna prioridad que tenga que ver con la satisfacción de sus usuarios, en este sentido, de sus habitantes, de sus nacionales, ¿verdad? En cuanto incremento mi PIB, pero para incrementar mi PIB tuve que haber cambiado este chip de la economía clásica para una economía neoclásica en el que me permita generar, ¿verdad?, estas ideas comprensivas para que pueda actuar de forma lógica, de forma coherente para lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Crecimiento económico. Quizá me voy a detener un poco. Acá, veamos, creo que tengo que compartirles a una pestaña para que puedan visualizar ese vídeo. Veamos. Sí. Vamos a escuchar algunos elementos. He dicho las diferencias, ¿no? Las diferencias entre algunos elementos, que es bastante redundante, pero los elementos están ahí bien marcados. Repito, para aquellos que no están siguiendo el hilo: idea de valor, utilidad, beneficios en cuanto a la idea de la preferencia racional, etcétera, etcétera. El equilibrio que se genera, como lo podemos ver en la teoría clásica, como lo podemos ver en la teoría neoclásica, el equilibrio que se genera de la economía, obviamente, y así estos elementos están detallados y bien marcados para cada una de las teorías. Entonces, en ese sentido, voy a compartirles, este vídeo ya sobre las características de la economía clásica. Es bastante sencillo, pero creo que es refrescante para todos aquellos que estudiamos economía en los primeros ciclos de nuestra carrera. Veamos, economía clásica. Si no se escucha el audio, cuando lo conecte, cuando le dé play, me avisan y vemos cómo resuelvo. Veamos. Hoy vamos a hablar sobre la economía clásica. Bueno, la economía clásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que ésta produce progreso y prosperidad. También, la economía clásica reorientó el pensamiento económico alejándose del enfoque que se basaba en las preferencias de los gobernantes o las clases sociales. Los clásicos enfatizaron los beneficios del libre comercio y desarrollaron un análisis organizado de valor de los bienes y servicios como reflejo de su costo de producción. Los economistas clásicos se oponían a la intervención del gobierno en el mercado a través de controles de precios, cuotas, regulaciones
o cualquier otro mecanismo que alterara su normal funcionamiento. Sigamos, continuemos con el origen de esta escuela clásica. Bien. El inicio de este pensamiento económico se suele fijar en el año 1776, cuando se publicó la obra de Adam Smith, una investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones. Su desarrollo posterior se vio marcado por una época en donde el capitalismo era el sistema económico dominante y la revolución industrial generaba importantes cambios socioeconómicos. Algunos de los personajes o economistas que representan más esta escuela clásica son los que tenemos en pantalla, como Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y George Stuart Mill, entre otros. Continuemos. Bueno, continuemos hablando un poco más sobre esta escuela clásica, más precisamente sobre sus características. Así que sigamos. Los economistas clásicos decían que solo el libre mercado permite una óptima asignación de los recursos disponibles. Decían también que el gobierno debe abstenerse de intervenir en el funcionamiento del mercado porque al hacerlo solo logra generar ineficiencia y obstaculizar su equilibrio. Respecto al valor de un bien, dicen que lo determina la cantidad de trabajo necesario que se utiliza para producirlo. En cuestiones de precios, junto con salarios, son regulados por el propio mercado, pues esto se ajusta de manera natural hacia arriba o hacia abajo. También dicen que el mercado del trabajo se genera en una situación de pleno empleo y cuando existe desempleo, esto será de carácter voluntario. Continuemos con más características. También decían que para lograr una producción total es necesario el pleno empleo de los recursos. Al establecerse la oferta en el mercado, los precios estarán determinados por los cambios en la demanda. Respecto a las políticas monetarias y a las políticas fiscales de los estados mercantilistas, decían que son eficaces para lograr el crecimiento económico. La economía clásica surgió en oposición de las ideas mercantilistas que defendían el proteccionismo y sus políticas inflacionarias. El pensamiento clásico nació de la mano del liberalismo económico y político. Continuemos con las ventajas de esta escuela clásica. La principal ventaja del modelo clásico de la economía era la visión libre que se tenía del mercado. Si bien esta teoría pasó a un segundo plano luego de la revolución del modelo de Keynes en los años 30, varios economistas que abogan por un mercado libre se apegan a los principios del modelo clásico. Cabe destacar que el modelo de Keynes desplazó al clásico y es el principal método por el cual se rige la economía en la actualidad. Las normas del modelo clásico eran bastante acertadas. De hecho, las normas presentadas por los principales exponentes de este modelo, como Ricardo y Smith, lo hicieron en sus trabajos. Son las principales ventajas de la visión de esta escuela de pensamiento económico. Continuemos con las desventajas. El modelo clásico no servía para promover el concepto de demanda agregada, a diferencia del modelo clásico elaborado por John Maynard Keynes en la tercera década del pasado siglo. Es difícil analizar los baches pronunciados de una economía si se utiliza el modelo clásico. Además, las ideas clásicas tienen diversas contradicciones y ambigüedades presentes en su teoría. Si bien las normas expuestas por sus economistas más importantes son correctas, tienen errores conceptuales que no permiten explicar todos los fenómenos de la economía. Esto quedó claro cuando ocurrió la Gran Depresión a nivel mundial, empezando por los Estados Unidos. El modelo de Keynes surgió precisamente para explicar por qué ocurren las grandes depresiones económicas. Estudia de manera más acertada los gastos totales en una economía y cómo esto afecta en la inflación. Bueno, este ha sido todo por hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad. Como siempre. Bien, perfecto. Creo que acabamos de escuchar básicamente. Voy a dejar de compartir para volverles a compartir mi ventana de las diapositivas. Y como acaban de ver, estas son las características de la teoría clásica. Habíamos estado refrescando, hay algunos teóricos que ustedes muy bien conocen, Adam Smith, ¿verdad? Ahora después de la Gran Depresión, ¿no? Las ideas de Keynes, etcétera, etcétera, en donde queda marcada una gran característica, y es que la teoría clásica nunca pudo explicar las crisis, ¿no? El proceso cíclico
y la forma de caída en tiempos de crisis para poder rescatar o reivindicarse a través de estas crisis. Y es por eso que surge la necesidad de uno de los teóricos, analistas económicos como Keynes, para poder decir de que sería una intervención del Estado o del gobierno en tiempos de crisis para poder paliar la situación y el crecimiento económico pueda darse con el pleno empleo. El pleno empleo, que si bien se fijan en la teoría clásica, sí estaba determinado y por eso es que yo decía que era bien material, ¿no? La teoría clásica explica un momento muy material. Si se fijaron de las características que podríamos rescatar de este vídeo, es que se basa en los precios fijos, si se fijaron, hablaba de oferta y demanda, pero lo hacía en función de los precios, no de la satisfacción del cliente, como lo vemos y como lo expliqué de la diferencia de la teoría neoclásica. Bien, espero que haya quedado un poco claro. Si hay alguna duda, veo el chat. Me parece que hay algo en el chat. Veamos. Lo escucho doble. Ah, perdón. Lo estaban escuchando doble. Licenciado, Ok, perdóneme. Dígame. era porque tenía su micrófono abierto, entonces se escucha creo que el eco. Sí. Yo también creo que es por eso. Bueno, dura 5 minutos. Creo que lo podríamos compartir otra vez porque eso de que lo pasa después el vídeo y me parece que al final debo admitir de que no tienen todo el tiempo porque tienen otras materias y es posible, y aquí cae el riesgo, de que durante la semana no lo vean. Así que se los voy a compartir. Vamos a hacer lo que la compañera decía. Yo les decía, interrúmpanme, porque en ese momento no les veía en el chat. Entonces hubiese sido bueno que alguien me interrumpiera para evitar los 5 minutos de desarrollo del video y así poder ajustar el problema técnico que falló. Veamos, otra vez voy a compartir de forma mejorada. Veamos economía clásica y voy a apagar mi micrófono. Permítanme. Siempre le decimos hablar sobre la economía clásica. Bueno, la economía clásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que ésta produce progreso y prosperidad. También, la economía clásica reorientó el pensamiento económico alejándose del enfoque que se basaba en las preferencias de los gobernantes o las clases sociales. Los clásicos enfatizaron los beneficios del libre comercio y desarrollaron un análisis organizado de valor de los bienes y servicios como reflejo de su costo de producción. Los economistas clásicos se oponían a la intervención del gobierno en el mercado a través de controles de precios, cuotas, regulaciones o cualquier otro mecanismo que alterara su normal funcionamiento. Sigamos, continuemos con el origen de esta escuela clásica. Bien, el inicio de este pensamiento económico se suele fijar en el año 1776, cuando se publicó la obra de Adam Smith, una investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones. Su desarrollo posterior se vio marcado por una época en donde el capitalismo era el sistema económico dominante y la revolución industrial generó importantes cambios socioeconómicos. Algunos de los personajes o economistas que representan más a esta escuela clásica son los que tenemos en pantalla, como Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y George Stuart Mill, entre otros. Continuemos. Bueno, continuemos hablando un poco más sobre esta escuela clásica, más precisamente sobre sus características. Así que sigamos. Los economistas clásicos decían que solo el libre mercado permite una óptima asignación de los recursos disponibles. Decían también que el gobierno debe abstenerse de intervenir en el funcionamiento del mercado porque al hacerlo solo logra generar ineficiencia y obstaculizar su equilibrio.
Respecto al valor de un bien, dicen que lo determina la cantidad de trabajo necesario que se utiliza para producirlo, y en cuestiones de precios, junto con los salarios, son regulados por el propio mercado, pues esto se ajusta de manera natural hacia arriba o hacia abajo. También dicen que el mercado del trabajo se genera en una situación de pleno empleo, y cuando existe desempleo, esto será de carácter voluntario. Continuemos con más características. También decían que para lograr una producción total es necesario el pleno empleo de los recursos. Al establecerse la oferta en el mercado, los precios estarán determinados por los cambios en la demanda. Respecto a las políticas monetarias y a las políticas fiscales de los estados mercantilistas, decían que son eficaces para lograr el crecimiento económico. La economía clásica surgió en oposición de las ideas mercantilistas que defendían el proteccionismo y sus políticas inflacionarias. El pensamiento clásico nació de la mano del liberalismo económico y político. Continuemos con las ventajas de esta escuela clásica. La principal ventaja del modelo clásico de la economía era la visión libre que se tenía del mercado. Si bien esta teoría pasó a un segundo plano luego de la revolución del modelo de Keynes en los años 30, varios economistas que abogan por un mercado libre se apegan a los principios del modelo clásico. Cabe destacar que el modelo de Keynes desplazó al clásico y es el principal método por el cual se rige la economía en la actualidad. Las normas del modelo clásico eran bastante acertadas. De hecho, las normas presentadas por los principales exponentes de este modelo, como Ricardo y Smith, lo hicieron en sus trabajos. Son las principales ventajas de la visión de esta escuela de pensamiento económico. Continuemos con las desventajas. El modelo clásico no servía para promover el concepto de demanda agregada, a diferencia del modelo clásico elaborado por John Maynard Keynes en la tercera década del pasado siglo. Es difícil analizar los baches pronunciados de una economía si se utiliza el modelo clásico. Además, las ideas clásicas tienen diversas contradicciones y ambigüedades presentes en su teoría. Si bien las normas expuestas por sus economistas más importantes son correctas, tienen errores conceptuales que no permiten explicar todos los fenómenos de la economía. Esto quedó claro cuando ocurrió la Gran Depresión a nivel mundial, empezando por los Estados Unidos. El modelo de Keynes surgió precisamente para explicar por qué ocurren las grandes depresiones económicas. Estudia de manera más acertada los gastos totales en una economía y cómo esto afecta en la inflación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad. Bien, hoy creo que sí lo pudimos ver. Muchísimas gracias. En ese sentido, voy a volver a compartir mi pestaña. Les digo sobre la presentación. Y ya pudimos recordar estos criterios o características que basaban la teoría clásica. Dice Moisés, gracias, Judith. Ok, creo que estaban solicitando el enlace del grupo de WhatsApp. Bien, ahora bien, un poco, yo creo que ya se refrescaron, ya se recordaron con este vídeo las características de la teoría clásica. Vamos a mencionar entonces las características de la teoría neoclásica. No con video, sino que un poco aclarar algunos conceptos o elementos. Cabe decir de que en esta teoría hubo tres versiones, por así decirlo. La versión lausana, acá lo tenemos, la versión austríaca y la versión inglesa de 1870, por ahí. En la primera, que sería la escuela de Lausana, desde Francia, ¿no? Su reflexión parte de una teoría de valor basada en la utilidad, un poco lo que les comentaba, ¿no? La pregunta que se planteó fue la de saber si existe un sistema de precios que en este momento o en cualquier momento asegure el equilibrio de la oferta y la demanda en todos los mercados, ¿eh? Sistema de precios basado en la utilidad y haciéndose esta pregunta, ¿no? ¿Cómo asegurar el equilibrio de la oferta y la demanda en todos los mercados? ¿Por qué? Porque de esa manera los mercados podrían asegurar la asignación eficiente de los recursos. ¿Mm?
llámese recurso de producción, recurso del talento humano, etc. Entonces, las conclusiones de esta teoría a través de la visión de Lausana, que su principal exponente no es Leon Walras, llega la conclusión a que este autor centra sus análisis, podríamos decir, en un análisis matemático, ¿verdad? Porque estamos viendo puntualmente precios, estamos viendo cadena de oferta y demanda, estamos viendo la utilidad que se tiene en cuanto a la asignación eficiente de los recursos. Es muy matemático, es muy números, pero que trata de explicar este valor agregado que más adelante lo vamos a perfeccionar con las ideas de las distintas escuelas, por ejemplo, la escuela austríaca o la escuela inglesa de Alfred Marshall, ¿no? Bien, ahora con la escuela austríaca podríamos decir que es una percepción de la teoría neoclásica un poco más centrada en la psicología. ¿Qué quiero decir con esto? Que trata de analizar a la economía sobre el comportamiento, ¿no? Su principal exponente es Carl Menger y el individuo, dice su frase más emblemática, ¿no? El individuo es lo más importante. ¿Qué quiere decir? Por eso es que digo que se analiza de forma psicológica, porque Carl supone que hay que centrar toda la atención en el individuo, ya que según sus necesidades, así se va a realizar la producción y así se puede ampliar o se puede a la vez disminuir según la forma de comprar, más, si se compra más o si se compra menos. Así la lógica, ¿no? Vendría a ser más de producir o de vender más o de vender menos. ¿Me explico? Esta ya es la forma psicológica de analizarse dentro de la teoría neoclásica el comportamiento del crecimiento económico. ¿Me explico? Centrado siempre en la atención del individuo. Ahora, con la escuela inglesa, con su referente Alfred Marshall, he dicho en su libro Principios de la Economía, combinó ambas escuelas anteriores, ¿no? La lausana y la austríaca. Estas escuelas anteriores, combinadas en la inglesa, trata de centrar sus ideas para mostrar un punto de estudio en la era de la microeconomía. Por ejemplo, analizando elementos como la tierra, como el capital, como el trabajo, pero que luego se va ampliando a la macroeconomía. Pero parte de los estudios micro, ¿no? Para poder decir, ok, hay un valor importante que agregar que no está teniendo en cuenta la teoría clásica y por lo tanto sería necesario combinar números, sería necesario combinar el análisis psicológico de la gente para ver qué soluciones damos a estos indicadores microeconómicos de tierra, capital, trabajo en aras de llevar el crecimiento económico. ¿Me explico? Esto ya va un poquito más estructurada, esta idea, ¿no? Hacia un crecimiento económico. Pero veamos, ¿qué se comprende por crecimiento económico en realidad? Yo creo que esto muy bien lo saben también, ¿verdad? Muy bien saben qué es crecimiento económico, pero lo vamos a compartir en otro de los videos que les traigo preparado. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Voy a dejar de compartir esta pestaña. Voy a compartir ahora otro video y voy a deshabilitar mi audio para que puedan escucharlo. Veamos. ¿Por qué un país como Burundi tiene un PIB per cápita de aproximadamente $1.000 y Estados Unidos de $50.000? Chile está en cambio entre ambos países, con $23.000 de PIB per cápita. En este módulo explicaremos por qué se dan estas diferencias. ¿Qué explica diferencias tan grandes? Estas diferencias pueden resumirse en una sola palabra: productividad. Los países más ricos tienen trabajadores más productivos que los países más pobres, y esto se refleja en las enormes diferencias en los niveles del PIB per cápita. 4 elementos son importantes aquí. Estos son el capital físico,
el capital humano, la tecnología y las instituciones. Veamos uno por uno. El capital físico son las máquinas, las carreteras, las fábricas de las que dispone una economía. Es posible imaginar que un agricultor en el país pobre hace todo con sus manos, mientras que el agricultor en el país rico utiliza un tractor, eventualmente otras máquinas, dispone de información sobre el clima, tiene excelentes caminos y autopistas para llevar en forma rápida sus productos a los mercados donde los vende por muy lejos que estén. Ahora, para poder instalar capital físico, hay que ahorrar, es decir, dejar de consumir para que una parte del PIB pueda dedicarse a la instalación de capital físico. Es necesario que no todo el PIB sea consumido y exista una parte que se ahorre. Recordemos de módulos anteriores que el PIB es igual al consumo más la inversión, más el gasto fiscal, más las exportaciones netas. Y supongamos por un momento que las exportaciones netas son cero, es decir, tenemos una economía cerrada. Entonces, el PIB será igual al consumo más la inversión más el gasto fiscal. El PIB que no es consumido por los privados ni por el Estado es el ahorro, que podemos denominar con la letra S. Ahora podemos transformar esto en que el PIB menos el consumo menos el gasto fiscal es igual al ahorro. Y esto es igual también a la inversión. ¿Cómo puede ahora un agricultor comprar un tractor y ser más productivo? Entendemos que el dinero que el agricultor ahorre será igual a lo que invierta en ser más productivo. Volviendo al ejemplo anterior, el ahorro puede ser propio, es decir, el agricultor consume menos de lo que produce, o él puede pedir prestado a un banco. Habitualmente, la inversión requiere de buenos sistemas financieros o bancos dispuestos a prestarles a quienes quieren invertir en ser más productivos comprando máquinas y bienes que mejorarán su productividad. Sin esto, no podemos invertir ni alcanzar mayores niveles de PIB per cápita. Cabe señalar que la inversión en capital físico es más importante cuando los países son más pobres y disponen de muy poco capital. Los rendimientos del capital son decrecientes, lo que hace que cuando ya hay mucho capital instalado, el retorno de una unidad adicional es cada vez menor. Cuando el agricultor ya tiene 3 tractores, comprar un cuarto no es probablemente un gran aporte adicional, sí en cambio cuando se compra el primero. Un tercer elemento en la matriz es la tecnología. Si miramos los grandes cambios en los estándares de vida en los últimos 200 años, se deben a descubrimientos científicos y mejoras tecnológicas. Tenemos mejor medicina y con ella mejor salud, contamos con agua potable y con energía eléctrica, contamos con motores a combustión y motores eléctricos, también contamos con telefonía, computadores, internet. Todos estos inventos mejoran la productividad en algún grado y nos permiten aumentar el PIB per cápita. Un segundo elemento que explica las diferencias en los niveles de PIB per cápita es el capital humano. Países más ricos tienen habitualmente un mejor capital humano, el cual puede medirse a través de las coberturas de educación y su calidad, es decir, cuántos niños van al colegio y cuánto aprenden. Esto último se mide a través de pruebas internacionales u otros test. También es relevante la educación terciaria. El desarrollo tecnológico de los últimos 50 a 60 años se combina mejor con mano de obra calificada que con no calificada. Es decir, son las personas con mayores niveles de educación las que pueden más fácilmente trabajar con la maquinaria moderna y las nuevas tecnologías de la información. La tecnología son esencialmente ideas. Estas las podemos inventar o las podemos copiar. Hay países que tienen muchos científicos y posibilidades para inventar nuevas tecnologías y llevan la delantera. Otros países, especialmente los más pobres, no son tan buenos inventando, pero pueden copiar ideas en la medida que tengan suficiente capital humano
en la medida que sus economías sean más abiertas. Así se favorece un intercambio de tecnología con el resto del mundo. Queda un último elemento en la matriz que muchos consideran el más importante y la causa fundamental de la prosperidad de los países: las instituciones, o el también llamado marco institucional. ¿Qué son las instituciones? Estas son las reglas del juego y los incentivos que ponen las economías para que brote la iniciativa empresarial y haya inversión en capital físico, en capital humano y se adopte tecnología. Un ejemplo de esto es la reforma agrícola que propició Deng Xiaoping en China a fines de los 70. China funcionaba hasta entonces como una economía de planificación central, donde los agricultores no eran dueños de la tierra que labraban. Ellos tenían asignadas cuotas de producción. Deng les dijo que si querían producir más de la cuota asignada, podían hacerlo, y, aquí viene lo interesante, podían hacer lo que quisiesen con los excedentes de producción, incluso venderlos, lo cual había que hacerlo inicialmente en el mercado negro, ya que en China no había mercados. Con esta medida se generó una revolución en el sector agrícola chino e inició un acelerado proceso de crecimiento. China no contaba entonces con nada, ni capital físico, ni mucho capital humano, ni tecnología. Este es el efecto de un cambio institucional que pone los incentivos correctos. Las instituciones son uno de los elementos más importantes que explican diferencias entre los niveles de ingreso y las productividades de distintos países. Países más ricos tienen habitualmente mejor institucionalidad, es más fácil hacer negocios, hay menos corrupción, hay incentivos para la iniciativa privada y esta no es estrangulada por la regulación estatal. ¿Qué explica entonces que un país tenga un alto nivel de PIB per cápita y otro no lo tenga? Economías más ricas disponen por lo general de más capital físico, en el cual han invertido por mucho tiempo. Disponen también de personas más preparadas. Tienen una alta cobertura de educación de buena calidad. Cuentan además con tecnología que o bien desarrollan ellos mismos o bien saben adoptar de otros países del mundo. Por último, todo esto es posible si los países cuentan con instituciones adecuadas que promuevan la iniciativa privada y no la estrangulen. Crecimiento económico. Bien, perfecto. A grosso modo, ¿no? Hablamos de la definición y los elementos que caracterizan a un crecimiento económico, y habrán notado que o varios de algunos elementos están situándose en lo que hemos analizado sobre lo que analizan los economistas de las teorías neoclásicas. Por ejemplo, el talento humano, la producción, el valor agregado, la forma, bueno, ya nos pusieron el caso de China, ¿no? La forma de acceder a un valor de mercado local en cuanto a la apertura económica comercial, etcétera, etcétera, que son ya valores de la nueva concepción de la teoría neoclásica y que por lo tanto, aparte, o sea, la teoría clásica no es que esté mal, sino que nos funda una idea básica, ¿no? De productividad, y en función de qué va a ser la productividad, ya nos pone un indicador como el PIB, pero hoy se va comprendiendo en los gobiernos que estos indicadores merecen la pena estudiarse a través de estos elementos y fortalecer estos elementos si queremos generar un mayor ingreso tanto per cápita como de producto nacional. Esa es un poco la idea del por qué presenté este video, y también un poco recordarles por qué es que hemos recordado estas teorías de la economía. Me podrían decir, bueno, maestro, esta clase no es de economía, sino que es de desarrollo económico y medio ambiente, pero enfáticamente necesitamos recordar sobre las teorías de la economía y relacionarlos con la concepción del crecimiento económico. Esa es la idea de esta primera clase. En este curso, repito, trataremos la forma evolutiva de ver el desarrollo,
de ver cómo se va a comprender el desarrollo, y hablar de las teorías involucra que antes no se contemplaba una economía basada en el bienestar y basada en la satisfacción, y a la fecha, a partir de estas dos palabras, bienestar y satisfacción, muchas iniciativas ya van cobrando fuerza desde los distintos escenarios, llámense organizaciones internacionales a través de sus programas u órganos, así como también los mismos estados y su forma de emparejar el crecimiento económico a través de indicadores como el PIB con una vida digna también. O sea, esta mezcla, ¿no?, de emparejar crecimiento económico con vida digna tiene que ver con las dos palabras que ya cité de bienestar y satisfacción. Eso es básicamente lo que estaríamos enfocando en las próximas clases. Esta sesión es introductoria, pero necesito hacer un ejercicio con ustedes. Creo que nos da el tiempo. Tenemos todavía alrededor de 20-25 minutos para poder terminar la clase, y me da tiempo para poder hacer el ejercicio y hablar inicialmente sobre las teorías del desarrollo económico, que a grosso modo las puedo señalar como la teoría de la dependencia, por ejemplo, la teoría de la modernización, la teoría neoconstitucionalista y la teoría de la sustentabilidad. Bueno, también se habla de la teoría de la globalización. Estas teorías, que son teoría del desarrollo económico, basados siempre en algunos postulados, tanto clásicos como neoclásicos, del crecimiento económico, pero ahora hablamos del desarrollo económico, hemos dejado una lectura bastante introductoria de la historia, ¿no?, que me imagino ya la hicieron. Entonces, para ello solicito en esta ocasión de su participación con la lectura, repito, que ya hicieron del primer documento indicado antes de irnos de vacaciones, y que hoy vamos a organizarnos para escucharles un poco cómo discuten en sus grupos estas reflexiones que yo he apuntado en esta diapositiva. Es decir, necesito que nos reunamos en videosalas. Ya les voy a decir cómo las he organizado. Ustedes son 53 estudiantes y por lo tanto los subgrupos los he creado de 10 participantes cada uno, a fin de que el último, que tiene 13, ¿verdad?, me dé un total de 5 subgrupos. Ya lo voy a explicar, ya les voy a decir la lista para que cada quien se busque y pueda ingresar a estas mini salas de Meet. Pero sí quiero que reflexionen sobre las preguntas que están ahí. Si quieren, tómenle captura. Yo creo que no se va a quitar, la voy a mantener ahí, ese slide, para que puedan verla y reflexionar, ¿no? Primero necesito que a la luz de ese documento comprendan o me digan que comprendieron de la teoría de la modernización. Ustedes lo platican, les voy a dar como 15 minutos aproximadamente, o 10 minutos, depende cómo va el ejercicio, y después vamos a reflexionar siempre dentro de la mini sala a responder estas preguntas. ¿A qué se considera mal desarrollo? ¿Y bajo qué teoría de las que ustedes han escuchado, de las que hemos analizado este día, de la teoría del crecimiento económico, bajo qué teoría podríamos explicar este mal desarrollo? Primero hay que definirlo, qué comprenden ustedes, y luego bajo qué teoría la están explicando. Y luego otra pregunta para que podamos entrar en reflexión sería: ¿qué opinión merece la siguiente frase? Las funciones de un Estado deben complementar los mercados mediante una coordinación de las interacciones de intercambio y movilizar los agentes de desarrollo económico de la sociedad para alcanzar un mayor nivel de la justicia social y calidad de vida. Estamos hablando de las funciones del Estado, y entonces les pregunto qué opinión les merece esta frase, si les parece válida, si no es válida, por qué no es válida, en función de qué sí es válida, etcétera, etcétera. Quiero que entren en una reflexión, ¿verdad? Con estos 3 elementos que destaco, les voy a dar, repito, 10-15 minutos para que puedan discutirlo en su grupo, y luego nos veríamos de nuevo en la sala general. Si quieren, pueden nombrar a alguien, ¿no?,
para que pueda retroalimentarnos, o hacemos la dinámica aleatoria para que cualquiera de vosotros pueda responder voluntariamente a estas 3 reflexiones que estaríamos haciendo. Bien, ahora voy a compartir. Se comprende la idea, ¿no? Ahora voy a compartir un poco cómo quedaría definido los subgrupos. ¿Se me están desconectando? No. Ok. Voy a... Ok. Permítame, que se me atascó esto. Bueno, ahí estamos. Ok. Bien, aquí tengo un Excel. Si se fijan, del 1 al 10, identifiquen su apellido, por favor. Será la sala 1. Voy a ponerlo en el chat. Los voy a compartir en el chat. La sala 1 será esta. Identifiquen su apellido, por favor. La sala 2, igual, del 11 al 20, identifiquen su apellido. Lo hago así por la forma improvisada, digámoslo, en el que no les había alertado, pero ahí está muy bien organizado. La sala 3, por favor, identifiquen su apellido. Les comparto un enlace por este medio del chat también. La sala 4, identifiquen su apellido. Sí lo están viendo, ¿verdad? Para que no haya ninguna duda. La sala 5, identifiquen igual sus apellidos. Quien no esté en la lista, porque esta la extraje del campus oficial, de su expediente cuando inscribieron, y tengo 53 personas. Quien no está en esta lista, por favor agréguese a la sala número 1, ¿verdad? Bien, ¿listos? Entonces, nos agregamos a la sala. Voy a ocultar esto. Nos agregamos a la sala y empiecen a discutir. Voy a apagar mi micrófono para que ustedes tengan la oportunidad. Gracias.
Hola, hola chicos, creo que ya estamos en la sala general, ¿verdad? La mayoría al menos, 27 personas conectadas. Estoy esperando que se sumen los demás compañeros. Estuve monitoreando la plática que tenían en cada mini sala. Yo no puedo intervenir, solo escuchaba algunos. Y bueno, muy bien los insumos que traían algunos grupos. Voy a esperar medio minuto, ya casi se me acaba el tiempo, de hecho, pero voy a esperar medio minuto. Bueno, no, ya tenemos 30 personas conectadas, estamos bien. Vamos a cerrar un poco la clase, no nos da el espacio para poderlo poner en común. Sí debo de felicitar públicamente al grupo número 5 porque han estado un poco debatiendo, apuntando las ideas y me parece acertada. No voy a decir la respuesta, pero me parece un poco acertada la orientación que le están dando a la respuesta del mal desarrollo y qué teoría se le puede aplicar. Me gustó mucho la discusión en ese tema. Invito a los demás grupos también a discutir un poco más. Hay uno que solo estaba con el chat, otro grupo que se retiró rápido, pero me imagino que esto es en función de que no leímos el documento y bueno, ya casi que estábamos en periodo de vacaciones y difícilmente lo habrán leído. Y yo soy consciente de ello, les dije en su momento, vacaciones son vacaciones, ¿verdad? No voy a tomar ninguna medida contraproducente al respecto de no haber leído para quienes no lo hicieron, pero sí que les animo a poder seguir leyendo. Ojo, es el primer documento, ¿no? Esta semana, si se han fijado en el campus, no está habilitada todavía la ruta de aprendizaje y tampoco los materiales para esta semana, pero dentro de poco, en este día, a más tardar mañana en la mañana, tendrán otra vez la ruta para que podamos avanzar en los contenidos y en las lecturas. Por favor, ya tienen una tarea preliminar, ya que no hemos socializado, por favor, todos sus ideas las sintetizan en una hoja, colocan sus respuestas o su aprendizaje más significativo, porque puede ser una reflexión final también, su aprendizaje más significativo, y yo voy a habilitar, o bueno, en el foro de opinión, ahí por favor me envían su respuesta, ¿verdad? Un poco para que también los otros compañeros puedan verlo y podamos retroalimentar. ¿Está claro? ¿Están de acuerdo? Me gusta esta dinámica, veo muy activos a muchos, les felicito y espero que continuemos así de aquí a lo largo del ciclo. Enhorabuena, me despido hasta acá, ¿verdad? Traten la manera de responder estas preguntas porque en la medida que avancemos van a ir comprendiendo. Si no leyeron, a lo mejor mi clase de hoy casi no mucho se comprendió, pero no fue por falta de explicación, sino por falta de acompañamiento de bibliografía que tuvieron que haber tenido leída anteriormente. Giancarlo Orellana nos levanta la mano. Voy a cederle en medio minuto porque ya tengo que respetar la otra clase. De hecho, yo voy a otra clase también, pero adelante, Giancarlo. Licenciado, en el foro de opiniones, cada representante de los subgrupos que hizo le va a responder. Correcto. O cualquier persona. No, cada representante, Giancarlo, de un grupo, ¿verdad? Y cada uno de ustedes pueden leerlo porque la misión es que lean esa respuesta y traten la manera de por lo menos contestar un comentario. Los demás que no suban documentos pueden contestar un comentario. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Okay, como mínimo. Este es un ejercicio, les ayudará y así estaremos para las próximas semanas. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.